Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Siempre transmite para ustedes la palabra de Dios el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Encomendémonos a nuestro Dios para pedir su dirección. Padre eterno, te damos agradecimientos porque tu bondad es tan grande, sobre todo en este primer día de la semana, que nuevamente nos lo permites, el congregarnos, el honrar y glorificar tu nombre, adorarte pues en espíritu y en verdad como tú nos mandas. Recibe también esta enseñanza, que seas tú honrado y que también la hermandad pueda ser muy edificada. Gracias por todo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Génesis y hoy vamos a darle inicio al capítulo 45. En este capítulo 45 lo que vamos a tratar es cuando José se encuentra con sus hermanos. Yo quiero dar una aclaración que a partir de este capítulo y aún parte de los que hemos visto, a partir de este capítulo se usa más acontecimientos ya dados, acontecimientos ya sucedidos, de los cuales ustedes que han sido fieles oyentes de este estudio están familiarizados. De manera pues que en algunas ocasiones yo solamente me voy a referir a ellos sin leer la escritura, porque como lo repito, ustedes ya tienen bastante conocimiento de lo que sucedió en los restantes capítulos del 1 hasta el 44. Bueno, después de probar a sus hermanos, José estaba por fin listo para revelarse a ellos. Había observado el dolor de ellos por sus actos hace mucho tiempo y había sido testigo de la preocupación de ellos por Benjamín. Esto es bien claro. Por lo tanto, José estaba convencido de que ya no eran los mismos individuos llenos de odio y egoístas que lo habían vendido como esclavo. Aunque yo en este aspecto discierno por lo que vamos a ver en el capítulo 50, posteriormente, donde ellos exteriorizan ciertas dudas. Ahora demostraban que eran hombres de integridad, motivados por el amor que tenían por toda la familia. Y es que hay que entender esto, hermanos y hermanas, que en el ser humano se dan cambios, y esto es evidente. En el ser humano muchas veces suceden cambios. De lo contrario, ¿para qué tener palabra de Dios? ¿Para qué predicar el Evangelio? ¿Para qué ayudarnos a nosotros como cristianos a mantenernos en el camino del Señor? Entonces nosotros podemos ver esta situación en una escena conmovedora. José reveló su identidad a sus hermanos. Les aseguró que Dios había traído bien de sus malas acciones. En su providencia había utilizado a José para salvar muchas vidas de la hambruna que se estaba dando. Y yo les recuerdo que no era la primera hambruna, pero esta fue la peor. Entonces José les ordenó a sus hermanos volver a Canaán y darle la noticia a su padre.
a la familia se le invitó a trasladarse a Gosén, en Egipto, donde podrían sobrevivir a la hambruna. Entonces el plan de José fue apoyado por Faraón, quien ordenó que se enviaran vagones o carretas, lo que haya sido, a Canaán para ayudar en el viaje de la familia a Egipto. Los vagones fueron provistos con muchas provisiones para el viaje de regreso. Cuando los hermanos llegaron a Canaán y le dieron la noticia a su padre, en un primer momento se sorprendió, y esto es evidente, ¿verdad? Sin embargo, después de ver todas las cosas enviadas por José, Jacob llegó a creer que su hijo realmente estaba vivo. Se decidió ir a Egipto y ver a su hijo perdido hace mucho tiempo antes de su muerte. Entonces, cuando les he dado esta ligera introducción, que es lo que vamos a estar tratando en 4 lecciones, esta es la primera, vamos a empezar a ver cómo es que José se muestra a sus hermanos. Y esto lo tenemos en los versículos 1 hasta el 15 de este capítulo 45. Yo me voy a ir haciendo referencia a versículo por versículo. Y empecemos con el versículo 1. Dice que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Fíjese que al principio dice que José ya no podía contenerse. O sea, esto es evidente que llega un momento que las emociones vencen. Y este fue el caso de José. José escuchó mientras Judá daba un discurso desinteresado y heroico. Lo que vimos en el capítulo 44, que mostró un verdadero amor y preocupación por Benjamín y por su padre Jacob, ¿verdad? Incapaz él pues de contenerse por más tiempo, José dio mandamiento a sus asistentes diciendo: haced salir de mi presencia a todos. Yo lo que puedo notar es el poderío que él tenía. El poderío, y claro, yo no lo veo un poder déspota acá, sino que yo veo a un José que le hacían caso. Y claro, ¿por qué le hacían caso? Porque él se había ganado esa honra. Este tipo de orden era correcto en el antiguo Egipto, porque su cultura exigía que los altos funcionarios controlaran sus emociones cuando realizaban sus funciones. Y esto es de entenderse, porque ustedes pueden notar un oficial que va al frente de una batalla. Usted sabe cuántas guerras han habido en el mundo. Y ese oficial es una persona débil, no puede infundir valor a los soldados que están bajo su mando. Entonces, era evidente pues que era una costumbre que había, que los subalternos pues no tenían que ver el aspecto emotivo. En 2 ocasiones anteriores
José se había apartado de sus hermanos y criados para ocultar sus lágrimas. Esto lo vimos en el capítulo 42 y 43. En vista de que instruyó a los siervos a salir, aquí la Escritura nos dice que no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Pero mire lo que nos dice el versículo 2. Pese a que José quería hacer del momento una reunión familiar discreta y personal, se sintió abrumado por la emoción y la Escritura aquí nos dice que se dio a llorar a gritos. Ustedes ya pueden imaginarse, llorar es notorio en cualquier persona cuando está a nuestro alcance, pero cuando una persona llora a gritos, también se hace más notorio a una distancia bastante considerable. Entonces se dio a llorar a gritos con lágrimas de tanto dolor y gozo que lo oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. O sea, no fue algo pues que él pudo ocultar, no fue algo que él pudo reprimir, sino que su aspecto emotivo verdaderamente fue muy fuerte. Pero mire lo que tenemos en el versículo 3. Después de recuperar la compostura, José les habló a sus hermanos y reveló su identidad diciendo: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Notemos una cosa, que hasta este momento a ellos les había preguntado por vuestro padre. Usted recuerde bien eso. Sin embargo, ahora preguntó por mi padre. Y yo pienso, me pongo a pensar que hasta ese momento todavía estos 11 hermanos no notaban esa situación, por lo que vamos a seguir estudiando. Sus hermanos no podían creer que sus oídos y ojos, y no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Es que mire, esto es así. Yo creo que a la edad de 19 años, si no me equivoco, sí, 19 años, conocí a una hija de mi padre. Fue uno de los deslices de mi padre, que por cierto no lo alabo, pero bueno, ¿y qué le voy a hacer? Era mi padre y punto. Y siempre nos había dicho que él tenía una hija en Guatemala y siempre nos hablaba de ella. Y una vez, ya cuando era yo cristiano, estaba mozo en la iglesia, creo que ni el año tenía, y se dio una confraternidad en Guatemala, en el tiempo llamado Semana Santa. Y yo decidí ir, pero le dije a mi padre que quería buscar a mi hermana. Y él tenía contactos de la persona quien le podía indicar a dónde encontrarla. Y dicho y hecho, lo hice. Y cuando yo conocí a mi hermana, nosotros fuimos 4 varones, yo el último. Para mí fue un aspecto muy emotivo, muy emotivo. Y más cuando la veo, generalmente los hijos que los padres tienen por fuera del matrimonio no los pueden negar, porque mi hermana era el retrato de mi padre. ¿Ve? Entonces, fue una emoción para mí muy especial. Y gracias a Dios me recibió con brazos abiertos, nunca me reprochó, nunca me reclamó por lo que su padre, mi padre,
había sido con ella. Fue una situación muy hermosa, y luego que cuando ella decidió venir a conocer a su padre, mi madre la recibió con los brazos abiertos y congeniaron mucho. Por eso es que ustedes tienen que entender, pues, que pongo esta ilustración que se da acá en el aspecto puramente emotivo. Sus hermanos no podían creer sus oídos ni ojos, y no pudieron, dice la Escritura, responderle, porque estaban turbados delante de él. La palabra turbados se deriva de la palabra Baal. No confundamos con el dios Baal, que habla la Escritura después. Se lo describo: Baal con B labial, o sea, B grande como decimos, y H intercalada. Turbados es la palabra Baal, que por lo general expresa una emoción de quien se enfrenta a algo inesperado, amenazador o desastroso. Eso fue lo que se dio en esta oportunidad. Lo que se dio conmigo en la situación que he narrado, que es una realidad, no es un cuento de camino real, es una realidad que sucedió en mi vida. A veces parece en contextos militares para describir el pánico que se apodera de un ejército o de una nación. Y vamos a ver varios ejemplos. Vamos a Éxodo 15:15. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, noten allí, se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Luego Jueces 20:41. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, es equivalente a turbados, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Segundo Samuel 4:1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue otra vez un sustituto, atemorizado todo Israel. Bueno, hay muchas más, pero con estas son más que suficientes. Pasemos al versículo 4. Los hermanos seguían muy aterrados para responderle a José, por lo que éste volvió a hablar, instándoles de esta manera: acercaos ahora a mí. Después de que se acercaron a él, repitió su afirmación. Imagínense lo que les dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ustedes recuerden ese acontecimiento que se dio cuando lo vendieron ante los madianitas. Bueno, el secreto que habían ocultado durante tanto tiempo fue finalmente expuesto junto con su culpabilidad reprimida. Y es que es horrible esto, hermano. Esa situación, ojalá que nosotros no nos veamos envueltos en este tipo de secretos, pero es una situación bien dura cuando después de 20 años se les descubre la realidad, y que es que no es para menos. Al descubrir la realidad, pues estos hermanos tendrían que empezar a maquinar qué es lo que iba a pasar. Tenían que empezar a maquinar que José se las iba a desquitar.
Tenían que empezar a pensar, bueno, todo esto bueno que ha hecho con nosotros ha sido una trampa para hacernos caer. Ese es algo que pudo haber pasado por la mente de todos ellos. Por eso aquí en el versículo 5 nos hace ver, pues, que sin embargo, José les aseguró rápidamente que no tenía planes de vengarse contra ellos. Miren qué hermoso es esto, ¿verdad? Porque él insistió. Ahora pues, miren esta frase: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Dos cosas animadoras que le dice: que no se entristezcan, luego que no les pese de haberlo vendido acá. Esta es una declaración notable. José había probado a sus hermanos. Sin embargo, una persona menos instruida podría haberlos culpado severamente y abrumado con tanta culpa que se habrían desalentado totalmente. Y yo puedo decir esto, que una persona que no tuviera en cuenta a Dios hubiera obrado en una forma totalmente vengativa. Pero ¿qué sucede? Que José dependía de Dios. Cuando empieza a dar las interpretaciones de los sueños al copero y al panadero, que después le recomiendan para dar las interpretaciones de Faraón, ¿qué es lo que vimos? Que él daba el mérito a Dios. Y esto es lo que aquí se destaca claramente. Entonces, esta pues es una declaración notable. José había probado a sus hermanos, sin embargo, una persona menos instruida podría haberlos culpado severamente y abrumado con tanta culpa que se habrían desalentado totalmente. Una estrategia así prácticamente habría hecho imposible la reconciliación de la familia. Es decir, si José hubiese procedido así, de esa manera, no se hubiera podido dar la verdadera reconciliación. En cambio, José alejó la atención de sus pecados y la dirigió, mejor dicho, al plan misericordioso de Dios. Aseveró que el Señor era el que le había enviado para preservación de vida. Esto es bien claro, pues. Entonces, la afirmación en cuanto a que Dios le había enviado fue hecha 3 veces. Usted mire lo que tenemos, aquí lo dice en este versículo 5 y lo dice en los versículos 7 y 8. Dice ahí: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino, noten, Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, aquí probablemente era de carácter general, en referencia a los egipcios y en referencia a las naciones vecinas, así como al pueblo del pacto de Dios. Todos serían salvos de morir de hambre. Pero yo quiero hacerles notar en este versículo 5 de 3 calificativos que el mismo José los usa para él. Miren lo que dice: Dios me ha puesto por padre de Faraón. ¿Cómo es eso? Si Faraón era el mayor que él en poder, ¿y cómo es que él dice
Dios le ha puesto por padre de Faraón. Voy a dar una aclaración posteriormente a esto. Pero dice también, y por señor de toda su casa, segundo epíteto, segundo calificativo, él lo dice. Y tercero, por gobernador de toda la tierra. Entonces, padre de Faraón, señor de toda su casa, tercero, gobernador en toda la tierra de Egipto. Versículo 6. Mientras José seguía con su explicación, hizo hincapié en que el hambre estaba más cerca de su principio que de su fin, ya que había estado en la tierra por únicamente 2 años. Todavía quedaban 5 años de hambre. Pintó un cuadro muy sombrío de las perspectivas agrícolas de Egipto y de los países de su entorno. No habría ni arada ni siega, dice. No habría ni arada ni siega en un futuro próximo. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que la sequía se agravaría tanto que cesaría toda producción agrícola. Ya en anteriores clases hemos estudiado lo duro que es una sequía. Cuando una sequía llega a una región o a un país, no hay cosecha y hay hambruna. Los alimentos que se logran conseguir se consiguen a precios muy exorbitantes. Versículo 7. Por lo antes dicho, José repitió lo que acababa de decir, añadiendo: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José dejó claro que desde la perspectiva de Dios, la razón principal para la presencia de José en Egipto era, noten, la preservación de vida, lo ha dicho en el versículo 5. No únicamente la vida en general, también la de ellos, para daros a ellos vida. Entonces, en medio de una gran hambruna, estaba proveyendo para los descendientes de Abraham esta gran bendición. Porque recuerden que era una promesa que se le había hecho a Abraham, donde se le dijo que entrarían a Egipto y que por 400 años estarían allí, sufrirían una esclavitud. Entonces eso lo vamos a ver cuando entremos al libro de Éxodo. Entonces, para que él pudiera cumplir con sus promesas a Abraham. Por eso, miren lo que nos dice el versículo 8. José repitió: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Usando el verbo enviar, con Dios como el sujeto, sugiriendo que a pesar de que los hermanos habían tenido celos de José y tuvieron la intención de deshacerse de él, habiéndole vendido en la esclavitud, el propósito mayor de Dios era usarlo como un instrumento de vida y como un instrumento de redención. Eso es lo que claramente nosotros aquí tenemos que comprender. El plan divino era poner a José por padre, y aquí es donde voy a dar la aclaración. El término padre a veces
lo utilizaba un rey cuando se dirigía a un profeta. Vamos a leer algunos de estos versículos. Dice en 2 Reyes 6:21: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. O también se refería a un oficial muy estimado en su gobierno. Si vamos a Isaías capítulo 22, versículos 20 y 21, dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu alabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y noten: y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. También otro uso de la palabra padre podría aplicarse a un sacerdote. Leamos Jueces 17:10. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Y hay muchos otros ejemplos que aquí se presentan, pues. Entonces, es entendible cuando se refiere en este versículo que él era como padre para Faraón. Era en el sentido de dar honor, pues, del privilegio que se tenía. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el plan divino era poner a José por padre de Faraón. La redacción del texto indica que era el consejero sabio y de confianza. Óiganse bien, consejero sabio y de confianza del rey, como un padre debe ser para su familia. Además, Dios había hecho de José el señor de toda la casa de Faraón. Como el segundo al mando, después del rey, tenía el control de los asuntos de Estado y el gasto de todos los fondos en la tesorería. Fíjense bien, yo doy esta ilustración. José no solo era señor, José no solo era gobernador, sino que José tenía el control de todos los gastos. Ustedes saben bien que los gobiernos actuales aquí y en muchas naciones tienen varios ministerios. ¿Quién tiene el control de nuestro tesoro en nuestra nación? Es el ministro de Hacienda. Él tiene el control, ligado con el ministro de Economía. ¿Ve? Pero aquí era tanta la confianza que tenía Faraón de José, que también no solo gobernaba en muchos aspectos, sino que también gobernaba los tesoros de Egipto. Realmente esto es verdaderamente sorprendente, hasta dónde llegó esa confianza de Faraón, hasta dónde llegó el poder de José. Entonces, José también se hacía llamar gobernador en toda la tierra de Egipto, no en un departamento. Ustedes saben bien, nosotros tenemos 14 departamentos y cada departamento tiene un gobernador, que por cierto es una función que para mí siempre ha sido una función de fantoche nada más. No ha sido una función que realmente los gobernadores nuestros la han desempeñado. No sé cómo funcionan con el actual gobierno los gobernadores, pero en el pasado ha sido nada más para tener una plaza y para ganar dinero. Cualquier cosa que mandara como gobernador que él era,
todos los funcionarios del gobierno y el pueblo egipcio habían de responder inmediata y obedientemente a sus órdenes. Era un gobernador que hacía honor a la palabra gobernador. Esto realmente nosotros lo tenemos que entender así, de esta manera. Bueno, pero pasemos al versículo 9. José estaba tan ansioso por ver a su padre que su primera pregunta en Génesis 45:3 fue: ¿vive aún mi padre? En este punto les dijo a sus hermanos: daos prisa, id a mi padre. Habían de decirle a Jacob: así dice ¿quién? Miren qué cosa, tu hijo José. ¿Y cómo es posible? Si hace 20 años ustedes me dijeron que lo despedazó una fiera, me trajeron el manto de él, la túnica de él ensangrentada, ¿y cómo es posible? Pero esto no se ve en el versículo. Jacob no reacciona así, de esa manera. Tenían que dejarle claro a Jacob que su hijo José, al que creía muerto, seguía vivo. Luego habían de entregar el siguiente mensaje de parte de José: Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y luego en el versículo 10, ¿qué vemos? Muchas preguntas surgirían naturalmente en la mente de este anciano padre, y estaría reacio a trasladar a todo su clan a un país extraño como lo era Egipto. Es como que si de repente a mi edad, vamos a suponerlo, ¿verdad? Son suposiciones y yo tengo derecho a suponer, como el expositor de mi clase, que de repente a mi edad me dijeran: mire hermano, usted y su esposa, y vamos a poner a mis hijas, que casi todas son independientes, vamos a trasladarlos a Australia y usted tiene que irse y yo me tengo que ir. Pues para Jacob fue algo duro que le dijeran esto, porque él había hecho su vida ahí en Canaán. Él estaba acostumbrado a su vida ahí en ese lugar. José anticipaba pues que Jacob tendría preguntas como las siguientes: ¿dónde viviremos? ¿Cómo podremos proporcionar para cada uno de nuestros hogares y todos nuestros hijos? Eso es evidente. Por tanto, José les encargó además a sus hermanos asegurarle a su padre que se harían preparaciones para toda la familia, diciéndole: habitarás en la tierra de Gosén. Y José añadió un incentivo: y estarás cerca de mí. Miren qué hermoso. ¿Cómo se sintió José al decir esto? Y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. La región exacta en la tierra de Gosén es algo incierta. Hay un lugar llamado Gosén y se presentan varios lugares con este nombre. Sin embargo, los israelitas podrían haber llevado ese nombre con ellos a Egipto y habérselo dado a un lugar donde se establecieron en Canaán. La mayoría de los estudiosos creen que Gosén en Egipto estaba en la zona oriental del delta, en las proximidades del lecho del río Tumilac, así como lo oye, Tumilac, con T al final. Y esto coincide con la declaración posterior que se da en Génesis 47:11, donde dice: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto,
en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. ¿Qué dice? Que José se estableció con su familia en la tierra de Ramsés, dice en otro versículo. Al parecer, la región no era muy adecuada para la agricultura, pero era ideal para el pastoreo de ganado, lo que explica por qué José quería que la casa de su padre viviera ahí. Si ustedes recuerdan, acuérdense que cuando llegan por primera vez y se van a enfrentar al faraón, un consejo que les da José, que les diga que no son pastores, sino ganaderos. Era una estrategia que él les pidió que tuvieran. Entonces, yo voy a parar acá, hermanos, voy a dejar esto hasta el versículo 10, y voy a continuar con la ayuda del Señor dentro de unos 40 minutos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tu bondad es tan grande y nos permites el estudio de tu palabra, el beneficio que obtenemos de ella para nuestra vida espiritualmente hablando. Gracias por ello, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.